Bueno, señores, buenos días. Vamos a trabajar hoy sobre los servicios web o web service. Entonces, primero, antes de entrar como en detalle, vamos a mirar a mirar hacia atrás y vamos a repasar lo que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento ya tenemos capacidad con el contenido del curso de construir aplicaciones standalone, aplicaciones de escritorio, aplicaciones que están instaladas en la máquina. Y también tenemos capacidad de crear aplicaciones web, donde hemos visto que la tendencia últimamente es sobre las aplicaciones web por múltiples ventajas que tienen las aplicaciones web. Yo creo el principal problema de las aplicaciones, que ustedes hagan una aplicación Windows, es que se tiene que instalar en cada máquina. Eso nos mata. ¿Por qué? Supongamos que nosotros trabajamos para una compañía y la compañía hicimos una aplicación de X cosa que genera la facturación, los pedidos, los inventarios, imprime etiquetas, novedades de nómina, lo que sea, cualquier cosa que haga nuestra aplicación. Y la aplicación de nosotros la hacemos como una aplicación de escritorio. Y al hacer una aplicación de escritorio la hacemos pues que esté conectada a una base de datos remota para que sea con una arquitectura cliente-servidor. Eso se usó mucho hace unos 20 años. Era el furor pues las aplicaciones cliente-servidor, y todo el software que desarrollábamos prácticamente lo desarrollábamos bajo ese esquema. ¿Cuál es el problema? Que normalmente uno no tiene ni uno ni dos usuarios de la aplicación. Uno puede tener 100, 200, 500, 5000 usuarios. Entonces uno le instala el aplicativo perfectamente, usted se lo instala a dos usuarios, no hay problema. Uno va con su memoria, con lo que sea, uno va y instala el aplicativo en cada máquina o se conecta remotamente y lo instala. El lío viene cuando ya son 100 usuarios, 500 usuarios. Entonces instalar el mismo aplicativo en 500 usuarios, donde hay diferentes configuraciones de Windows, donde la empresa puede tener unas máquinas con Windows 7, otras máquinas con Windows 8, unas más viejitas con XP. Entonces se vuelve un complejo. ¿Por qué? Porque incluso aparte de eso los instaladores empiezan a poner problemas. Y la aplicación que funciona bien en Windows 8, funcionaba bien para Windows 7, después nos damos cuenta que en Windows 8 tiene X líos por compatibilidad. Y eso se nos vuelve un dolor de cabeza. Y peor aún, supongan que ustedes logren instalar el aplicativo en 500 estaciones de trabajo, en las cuales no están ubicadas en una misma ciudad. Podemos tener clientes en instalación en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, a través de todas las ciudades del territorio. El lío viene cuando las aplicaciones no son estáticas, las aplicaciones evolucionan. Entonces luego por un nuevo requerimiento, hay una nueva funcionalidad, hay un cambio de ley que nos implica hacer algún cambio, entonces tenemos que actualizar el aplicativo. Entonces actualizar el aplicativo, ¿qué implica? Implica tener que volver a instalarle la misma versión a las 500 máquinas. Y eso es un lío. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que así hagamos un procedimiento masivo, automatizado, súper bacano, que actualice todo de noche por un proceso automático, nos damos cuenta que esas cosas tienden a fallar. Y de 500 aplicativos quedaron instalados bien 450. Y hay 450 que quedaron con la versión vieja. Y cuando empieza a operar la versión vieja con la versión nueva, empieza a generar líos de datos. Total, es un fracaso total. Por el hecho de tener que actualizar las aplicaciones, entonces pensamos en aplicaciones web. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones web? Dimos un gran paso, porque cuando yo creo una aplicación web, yo solamente tengo actualizado un sitio. Hay un único sitio en el cual tenemos toda la lógica de negocio, en un único sitio donde tenemos la base de datos, donde en teoría es infinito el número de usuarios que se pueden conectar a mi sistema, que nos estamos conectando por protocolos estándar, que cualquier persona con conexión a internet le podemos montar una VPN para que se conecte a nuestro sitio de forma segura. Entonces ya solucionamos muchos de los problemas. Aparte de eso, cuando hagamos una aplicación web, de cierto modo solucionamos el problema de los sistemas operativos. Si hacemos que nuestra aplicación esté soportada por un browser en una máquina con Linux, no importa el sistema operativo del cliente, nuestra máquina va a tender a funcionar. Listo, incluso puede nuestra página, si hacemos un buen diseño de página, nuestra página puede ser accedida desde una tablet, desde un iPad, desde un teléfono celular. Entonces, gran ventaja las aplicaciones web. Por eso es que ustedes deben de
yo diría que ustedes deben de utilizar toda su energía, todo su tiempo y todo su esfuerzo en aprender a utilizar aplicaciones web. Muy bonitas las aplicaciones de escritorio y uno las extraña, porque si uno mira la galería de controles que tiene una aplicación de escritorio, es una delicia, versus la galería de controles que tenemos en una aplicación web, es más limitada, y programar para web es más difícil que programar para escritorio, pero las ventajas son muchas. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones web? No todo lo tenemos en un mismo lugar. Supongamos que nosotros vamos a hacer estamos trabajando para una empresa, nosotros estamos haciendo una aplicación web, y a nosotros no nos conviene que toda la información no la tenemos en un mismo sitio. ¿Cómo así? Puede ser que la información para validación de usuarios esté en un servidor en un país, que la información de los productos y el inventario de los productos esté en otro sitio, que la información de los clientes la tengamos de otro sistema. Supongamos que nosotros ya tenemos nosotros estamos haciendo un sistema de inventario y nos vamos a pegar y ya tenemos toda la información de clientes, la tenemos por allá en otro sistema que es el sistema de contabilidad. Entonces no me justifica a mí que mi aplicación de una forma se integre a ese sistema, porque sería más complejo integrarse, porque posiblemente incluso ese tercer sistema es un sistema de un tercero que no me va a facilitar los fuentes y no me va a facilitar el modelo de datos para conectarme a la información. Entonces la solución en este caso es utilizar web service. ¿Qué es un web service? Un web service es en el cual ya vamos a discernir la aplicación, vamos a manipularla en varios datos, vamos a tener como la misma aplicación web, pero la aplicación web que hagamos, ojo, un web service, la ventaja es que ese servicio web, ¿quién lo consume? ¿Quién se come los servicios web? Se lo puede consumir una aplicación de escritorio, se lo puede consumir otra aplicación web, se lo puede consumir cualquier cosa, puede consumir un servicio web, incluso un servicio web se lo puede consumir otro servicio web. Entonces, ahora, ¿qué es la ventaja de los servicios web? Que como manejan un protocolo, que es el protocolo SOAP, a mí no me importa quién haga el web service. Yo cuando me estoy consumiendo un web service, yo jamás tengo que preguntar, ve, vos sos Linux, vos sos .NET. No, ¿a mí qué me llega? A mí me llega una cosa que se llama el contrato. ¿Qué es el contrato? El WSDL, que ya vamos a ver ese concepto. Yo con ese contrato viene con un estándar que maneja el protocolo SOAP. Y ese protocolo SOAP me envía la información empaquetado en XML. Yo, independientemente de quién haya construido el servicio, en cualquier sistema operativo, en cualquier lenguaje, yo me lo voy a poder consumir. Lo mismo, los servicios que yo haga, así yo los haga .NET, el que está al otro lado, no le importa si el servicio fue hecho en .NET, o fue hecho en Java, o fue hecho en Python, en cualquier lenguaje, él se lo va a consumir porque todos los servicios manejan el mismo protocolo. Entonces, vamos a ver acá. A ver, los servicios web. Entonces vamos a ver qué son los servicios web, cuáles son los requisitos para consumir un servicio web, y vamos a familiarizarnos con algunas siglas: SOAP, WSDL, UDDI, cuáles son las ventajas, y como todo en la vida, tiene sus desventajas. Ya lo que uno entra a sopesar, ¿qué es? Yo digo que, aunque tiene sus desventajas, el mundo se desbocó por acá. O sea, usted mira cualquier aplicación. Les voy a dar un ejemplo práctico. Alguna vez estuve yo trabajando para construirle el software de verificación de precios a Macro, el software para las cositas. Y ahí me decían, bueno, ¿y de dónde, a qué base de datos está la información? Me decían, no, la información de los precios está en un servidor en Holanda. Usted simplemente le manda el código de barras y él te devuelve el precio. Así fue, simplemente hay que pegarse, nos jalamos el contrato y empezamos a consumir el web service. Yo nunca tengo que interactuar con la persona que está del otro lado. El contrato debe ser lo suficiente para darnos toda la información necesaria. Tenemos servicios web. Entonces aquí un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Entonces ahí lo decimos todo. ¿Eso para qué me sirve? Para yo poder poner a hablar mis aplicaciones con cualquier máquina, en cualquier lenguaje. Entonces, ya vamos más allá.
yo ya puedo, ya cuando nosotros construimos una aplicación, por eso nosotros debemos de ser desarrolladores integrales. Nosotros no solamente vamos a trabajar sobre un sistema operativo o sobre un lenguaje de programación o sobre una base de datos. Ya un sistema, cuando ustedes entran a una página, esa página puede estar accediendo a múltiples servidores de diferentes lenguajes y en diferentes bases de datos, y eso para el usuario debe ser transparente. Eso es lo que logramos con los web services. Hay organizaciones como la Oasis o la W3C, que son comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios web. O sea, así como está la IEEE o está las diferentes estos organismos que definen estándares internacionales. Entonces, por eso está regido a nivel mundial para que todos hablen el mismo lenguaje. Por eso, si una empresa, si Microsoft, Oracle o X empresa que desarrollen lenguajes de programación quieren hacer que sus aplicativos sean compatibles con web service, deben de adoptar estos estándares, porque si no, no serían compatibles unas cosas con las otras. ¿Cuáles son los requisitos consumibles? A ver, nosotros ¿qué tenemos? O sea, ¿qué hacemos? El servicio. Nosotros debemos de tener un servicio como tal, el proveedor de servicios, que es el sitio donde vamos a montar nuestros diferentes servicios, el solicitante de los servicios, lo vamos a llamar el cliente o el que se consume los servicios, y el registro de los servicios que se obtiene mediante el contrato. Ahora, ¿cuáles son las principales especificaciones relacionadas con los web services? Son, espérate que aquí son, ya los voy a mirar, los vamos a mirar uno por uno. Espérate, devolvámonos acá. Se me fue. Tenemos el SOAP, que es el protocolo con el cual intercambiamos información. Tenemos el WSDL, que es el contrato, y el UDDI, que es donde registramos los servicios. Vamos a ver cada una de estas siglas. SOAP. SOGLAP son las siglas de Simple Object Access Protocol, que significa que es un protocolo liviano estándar que define cómo objetos de diferentes procesos pueden comunicarse por medio de datos marcados en XML en un entorno descentralizado y distribuido. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros, y actualmente está bajo el auspicio de la W3C. Es uno de los protocolos de servicios utilizados en servicios web. Ojo, aquí hay una palabrita que me encanta: object. Cuando nosotros estamos armando un SOAP, lo que estamos haciendo es mandando objetos de un lado para otro. Y esto tiene ahora, ¿qué es la belleza de esto? Y lo vamos a ver ahora en el ejemplo que hagamos, que nosotros construimos un objeto en el lado del servidor. Y cuando lo mandamos y cuando se consuma el servicio, el cliente va a reconocer ese objeto con las propiedades que tiene ese objeto. Y eso es una maravilla, porque yo voy a poder acceder a un objeto del lado cliente, que son clases no creadas en el lado de cliente, que son clases creadas en el lado de servidor, pero igual él las va a reconocer y funcionar. Ahora, SOAP no es el único protocolo para servicios web, pero sí es uno de los más usados. Pues fue creado pues de las dos grandes compañías que digamos que patrocinaron esta investigación y le metieron platica pues a los ingenieros para que desarrollaron. Fue de las dos compañías más grandes de software que tenemos en el mundo, que es IBM y Microsoft. Bueno, no, es un estándar, o sea, simplemente, sí, usted como desarrollador de software, si se voy a crear un lenguaje de programación, el lenguaje de programación se va a llamar PySoft, ¿sí o qué? Y usted crea su software, crea su lenguaje y todo. Usted quiere que su lenguaje adopte y sea compatible con SOAP. Usted se descarga los manuales, se descarga todo el estándar y hace que su software sea estándar con eso. Eso es libre, eso es para que la gente pueda, para que los diferentes lenguajes del mundo puedan interoperar. ¿Cuál es la ventaja de SOAP? O sea, nosotros vimos que al hacer una aplicación web rompimos la barrera de no tener que instalar en cada máquina. Pero cuando toquemos la barrera de los servicios web, ¿qué hacemos? Ya ampliamos aún más la barrera. ¿Por qué? Ya no me importa el sistema operativo de lo que esté hecho las cosas. Yo voy a poder comunicar aplicaciones, fragmentos de aplicaciones que estén construidos en diferentes lenguajes y en diferentes sistemas operativos. ¿Qué es el WSDL? Son las siglas de Web Service Description Language. ¿Qué significa eso? Esto también es conocido como el contrato.
que este describe la interfaz pública de los servicios web. Está basado en XML y describe la forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Es decir, vea, en ese entonces, cuando les dije que estábamos construyendo, a mí me dijeron, no, es que hay un web service, hay un servicio web que te va a proveer la información de los artículos. ¿Cuál fue la siguiente pregunta mía? ¿Dónde está la IP para descargarme el WSDL? Eso es lo único que me tienen que decir. Yo no tengo que hablar con el otro lado, ni me tienen que decir cómo lo construyeron, ni en qué lenguaje. Simplemente me dan el WSDL. Cuando yo descargo el WSDL, la información del WSDL, ¿qué me va a dar? ¿Qué métodos, qué parámetros, qué objetos, qué tipos de retorno? Todo viaja ahí. De pronto lo que uno entrega con eso es que cuando usted le entregan un WSDL, puede haber una documentación que le explica cómo se llaman los métodos, cuáles son los parámetros, para qué sirven. Pero realmente con el mero WSDL ya sería suficiente para uno poderse interactuar con cualquier otro web service construido en cualquier parte. El UDDI son las siglas de Universal Description Discovery and Integration. Permite mantener repositorios de especificaciones WSL, simplificando el descubrimiento del web service y el acceso a sus especificaciones. Un registro de negocio UDDI tiene tres partes: una páginas blancas, que es dirección, contacto y otros identificadores conocidos; páginas amarillas, que es categorización industrial basada en taxonomías; y páginas verdes, información técnica sobre los servicios que aportan las propias empresas. Digamos, yo lo reconozco más como el repositorio, pero eso lo maneja muy el framework, o sea que no nos vamos a estresar mucho pues por esto. Luego vamos a ver un ejemplo de dónde nos queda esto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que la interoperabilidad del XML permite algo sin precedente en un sistema de cómputo: el invocar procedimientos remotos de distintos lenguajes que pueden variar desde Java, Perl, C++, C#, Python y otros más. O sea, eso es una maravilla, que yo pueda estar haciendo una aplicación .NET y estar invocando cosas hechas en Python o en Java. Eso antes no lo podíamos lograr, ya lo podemos lograr. O sea, antiguamente habían RCP y habían otros estándares que nos permitían invocar cosas remotas, pero digamos no caminaban tan transparentemente como camina este. Esta es la evolución de la interoperabilidad. El utilizar HTTP elimina la conocida restricción de procedimientos remotos, debido a que XML, RCP y SOAP operan bajo HTTP. Casi siempre es permitido por el tráfico de firewall. O sea, eso está basado. O sea, los datos los manejamos empaquetados en HTTP y siempre vamos a viajar por el protocolo HTTP, que el protocolo HTTP es un protocolo muy estándar. Todos los browsers, todos los sistemas operativos soportan HTTP o HTTPS, si es que queremos enviar los datos de forma segura. Yo también defino eso al momento de definir el web service. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? El utilizar XML para enviar los requisitos de procedimientos remotos puede ser excesivo, y esto se debe a que la requisición debe ser más expresiva. Por ende, ocupa mayor ancho de banda para ser transmitida. Esto es muy importante, me explico. Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, el protocolo de las tarjetas electrónicas. Cuando yo hago una operación, cuando cojo mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito y la paso por un datáfono, él utiliza un protocolo que llama ISO 8583. El protocolo ISO 8583 es un protocolo que los datos son chiquiticos. O sea, los mensajes son muy corticos y se necesita así, porque en la banca necesitamos que las operaciones sean en tiempo real. Si nosotros hiciéramos esa misma información, si el protocolo de las tarjetas no fuera ISO 8586, sino que fuera basado en SOAP, los mensajes serían mucho más grandes. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta que para mandar una respuesta, digamos en datos, ponga que en datos, la respuesta no mida ni un K. O sea, lo que son los datos puros, el nombre del empleado, el sueldo, salario, etcétera, todos los datos que queramos enviar.
Póngale que en datos, si acaso llegamos a un K de información, nosotros tomamos ese K y lo envolvemos en XML, eso nos puede convertir en 5K. ¿Qué quiere decir eso? Que el XML, gran parte de la información, gran parte del ancho de banda, no se gasta en datos como tal, sino que en todo el empaquetamiento que necesita ese XML, que eso es una desventaja, pero yo digo que desventaja entre comillas. ¿Por qué? Porque si algo ha evolucionado en la informática en los últimos años es las telecomunicaciones. Antes, para nosotros enviar información, para nosotros enviar un mega de aquí a Shanghai era dolorosísimo. No teníamos estándares, los anchos de banda eran terribles, nos comunicábamos por modem. Entonces antes cuidar el ancho de banda era muy doloroso. Hoy en día, pues el ancho de banda siempre va a ser doloroso, pero hoy en día somos a lo petrolero, tenemos super autopistas de información, nos podemos dar el lujo de ver videos de Shakira en línea. Ahorita no vamos a poder mandar un XML de 5K, entonces no hay duda. ¿Listo? No, lo que refiero con eso es que esta desventaja sigue siendo desventaja, porque si estamos hablando de un sistema de comunicaciones, va a ser mucho más eficiente enviar una cosa en un K que no la misma información por 5K, eso no tiene duda. Pero como los anchos de banda son tan amplios, me puedo dar el lujo. Entonces, al darme este lujo, ¿qué gano? Obviamente soy más comelón en ancho de banda, pero soy más estándar. El ser más estándar que me permite interactuar con más sistemas operativos, interactuar con más browser, interactuar con muchas más cosas. Entonces yo creo que vale la pena darse el golpe, lo que quiero decir a eso. Listo, ahora, para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo con estándares abiertos de computación distribuida, como CORBA, arquitectura común de intermediarios a petición de objetos. Ahora, ¿qué pasa con esto? No es la única forma de comunicarme. Hay otros estándares que son más puntuales y son más dedicados. Entonces, si yo creo un estándar para hacer interoperabilidad, digamos Java.net, que sea solo para Java y .net, pues va a tener que tener en cuenta menos consideraciones, va a ser más eficiente. Pero el estándar de hacerlo SOAP es que SOAP permite que sea más abierto. Entonces, a medida que yo lo hago más amplio, estoy perdiendo eficiencia que si lo hago directamente con punto a punto. Es lo que quiere decir como esta otra desventaja. Listo, eso es todo. Primera clase que les doy teórica, ya se va a acabar el curso. Ahora sí, vamos a lo que me gusta a mí. Vamos a los columpios. Entonces, vamos a hacer nuestro primer web service. Ahora, el concepto de web service evolucionó. Vamos a ver por qué, en el sentido de que les digo yo evolucionó. Resulta que web service hubo en .NET hasta la versión 2008. O sea, hasta Framework 3.5. Me explico. Si nosotros le decimos aquí nuevo proyecto, y aquí vamos a decirle que es un proyecto web. Si observas, búsqueme uno que diga aplicación de servicio web. Aplicación web vacía, aplicación ASP, aplicación ASP de MVC 3, de MVC 4, aplicación web, controlador de servidor, controlador, extensor de control. ¿Sí o qué? No hay ninguna plantilla que nos diga qué. No hay ninguna plantilla que nos diga que es aplicación web service. Ahora, miremos lo que pasa si cambiamos el framework y nos devolvemos 2 frameworks atrás. Vea lo que nos dice, aplicación de servicio web de ASP.NET. Entonces, como tal, las aplicaciones web, los servicios web fueron descontinuados en el Visual Studio. Ya no hacemos web service en Visual Studio. Ese concepto evolucionó a una cosa que se llama Windows Communication Foundation, WCF. Entonces, el primerito que hacemos a manera de ¿cómo se dice? Reñordanza, ¿cómo es? Recordanza, no sé, remembranza, a manera de remembranza vamos a hacer un web service porque funciona muy sabrosito, es muy fácil de manejar. Listo, entonces ahora lo vamos a hacer como debe ser. Entonces empezamos. Es importante que marquen aquí Framework 3.5 y que digamos que es una aplicación de servicio web
servicio web de ACP.net. Le voy a dejar el nombre tal cual, le voy a llamar Web Service 1. Aceptar. Listo. Ahí está. Entonces cuando le damos play al proyecto, entonces él aquí se va a demorar un tantito porque él nos va a construir, ya nos construye el primer web service y de hecho nos crea el primer método. Bueno, entonces si miran, aquí vemos que tenemos, nos creó algo como esto. Si observáis, aquí dice, tiene un, esto se llama una descripción. A este método, que es el método Hello World, le colocó esta cosita, le vamos a decir que se llama un etiquetado de método. Etiquetó el método y le puso que era un web method. Y este web method le dijo, el método se llama Hello World. ¿Y qué dice? Es un método que se llama, que retorna hola a todos. Vamos a probarlo, cómo funciona. Y si observamos, él aquí, cuando ejecutamos el web service, si no hay lío, si no hay derrumbe, ¿el que hace? Crea aquí un web method. Y el web method que tiene una descripción que llama Hello World. Aquí me aparece la lista de todos los aquí nos aparece la lista de todos los, aquí nos aparece la lista de todos los métodos. Si yo aquí él nos, esto solamente lo puedo probar en la máquina de desarrollo. Si yo le digo Hello World, entonces aquí dice esto es para una prueba. Si yo lo invoco, vea la respuesta del método Hello World. Esta es toda la respuesta. String, XLNS, hola a todos. Esa fue la respuesta que nos dio el método Hello World. Si nosotros queremos mirar el WSDL de Hello World, muy sencillo. Aquí donde dice descripción de los servicios, ahí me dan una IP. Y este es el WSDL de esa vaina. Entonces, ¿aquí qué viajó? Aquí viajo todo lo necesario para que el sistema vea lo que dice aquí, WSDL definitions. Muchas veces yo lo que tengo que hacer, si yo quisiera consumirme este servicio web en Java, solamente me toca copiar esto y grabarlo como un archivo XML, y ese archivo lo voy a utilizar como parámetro para que la aplicación Java pueda consumir el web method. Bueno, pero obviamente esto que hemos hecho es muy sencillito. Entonces el primer web method vamos a empezar a cambiarle cositas. Listo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiarle esto que llama service 1, muy barro que se llame service 1, vamos a cambiarlo por servicio web. Voy a cambiarle este nombre, servicio web. Le voy a poner el nombre, lo cambiamos acá en el nombre de la clase, y también es muy importante que lo cambiamos aquí en la clase. Aquí dice public class service 1, lo voy a cambiar a servicio web. Y es una cosa importante, cuando lo cambien el nombre también deben de decirle, vale, aquí control punto para cambiar el nombre de service 1 a service web. Y hay algo por acá, le dan clic derecho que se llama ver marcado. Y cuando le digan ver marcado nos aparece este codiguito de acá. Este codiguito de acá suele suceder que a uno se le olvida cambiar el nombre. Esto también debe ser servicio web, tal cual como lo hemos definido. Entonces ahí lo único que hemos hecho es cambiado el servicio web. Ahora, él aquí tiene una propiedad que llama namespace. Entonces el namespace lo voy a cambiar de 10URI org, lo vamos a cambiar a localhost. Y vamos a ponerle web service. Esta va a ser la dirección por la cual nosotros vamos a salir. Service. Ahí está. Y vamos a agregarle otros dos parámetros al web service. Los dos parámetros que le vamos a poner la propiedad name, y en el name le vamos a colocar web service. Le vamos a poner a le vamos a poner web service de prueba. Y la otra propiedad que le vamos a colocar es la propiedad description. Y la propiedad description le vamos a colocar pues lo mismo. Aquí en este description, ¿para qué me sirve? Me sirve para que las personas que consuman el web service puedan tener como una documentacióncita de lo que haya ahí. Esto nos va a salir ahorita en estas propiedades que estamos definiendo aquí nos van a salir ahora en el XML. Entonces simplemente le vamos a colocar web service
de prueba. Ahí está. Ahora, vamos a crear, ahí tenemos un método que se llama el método Hello World y vamos a crear otro método en este web service. El primer método se llama Hello World y vamos a crear otro método. Para que el método sea publicado tiene que tener el atributo, tiene que tener el etiquetado web method. Entonces vamos a crear otro método que se llame el método que llame edad y vamos a pasarle como parámetro string la edad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Simplemente le decimos return string.format para que nos quede mejor. Recuerden que no es bueno concatenar variables, sino es mejor formatearlas. Vamos a colocarle aquí mi edad es y vamos a decir que mi edad es el parámetro edad. Entonces, aquí ¿qué hemos hecho? Hemos simplemente hecho un método que le agregamos otro método al web service que se llama el método edad, que devuelve un string sitio concatenado con la edad. Es una bobadita. Recuerden que este es el hola mundo de los web services. Si ejecutamos de nuevo, entonces vea que ya nos aparece web service de prueba. Sí, o que las operaciones siguientes son compatibles. Tenemos el método edad y el método hello world. Si le marcamos aquí descripción de los servicios, este es el XML, este es el WSDL necesario para consumirse ese servicio. Y si yo pruebo el... lo cerré, hombre. Vamos a decirle aquí, era dale para atrás y le dije fue cerrar. Si probamos aquí el método edad, entonces aquí ya él nos genera una cosita para probar. Entonces si yo digito aquí cualquier cosa, esta es la respuesta. Mi edad es 39. Es lo que hemos hecho. Hemos hecho un metodito que nos permita... Y aquí lo que hicimos fue un metodito que nos permita probar eso. Listo. Entonces, hasta aquí no hay lío. ¿Sí o qué? Eso es todo lo que hicimos nosotros para construir el web service. Ahora vamos a dejar aquí el web service. Voy a dejar aquí el web service en ejecución. Si observáis, el web service está ejecutándose en esta dirección. Esta es la dirección del web service. Voy a dejarlo ahí. Ahorita vamos a necesitar copiarnos esa dirección y vamos a abrir otra instancia del Visual Studio. ¿Para qué? Vamos a crear el cliente que se consuma ese web service. Entonces hagamos otra aplicación, hagamos una aplicación. En este caso, hagamos una aplicación ASP.NET que se consuma eso. La voy a hacer en ASP.NET Framework 3.5 por facilidad, pues porque es más liviana, porque la otra me genera una página maestra y una cantidad de cosas y me complica la vida. Entonces vamos a hacer una aplicación ASP.NET Web Forms y esta la llamamos, y a esta la vamos a llamar Web Service 1. Vamos a decirle client, el cliente, ¿quién se va a consumir esto? Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer con esto, vamos a hacer una paginita muy sencilla. Él aquí nos crea la página default. Entonces vamos a hacer algo súper rápido para hacer la prueba. Aquí en mi cuadro de herramientas lo que vamos a hacer es que vamos a activemos un cuadro de texto y el cuadro de texto lo vamos a llamar txt edad, y después del cuadro de texto vamos a colocar un botón. El botón lo vamos a llamar btn enviar, y el texto va a ser, y el texto que va a tener el botón va a ser enviar. Después de eso hagamos un salto de línea y después del salto de línea coloquemos otro cuadro de texto llamado txt resultado. Listo. Vamos a hacerlo tal cual. Si le decimos play al proyecto, si lo miramos en modo diseño, lo que hicimos fue esto. Simplemente una cosita muy sencilla. Un cuadrito de texto para mostrar, para escribir aquí la edad, y otro cuadrito de texto para mostrar el resultado. La idea es que consumamos, desde esta otra aplicación, consumamos el web service. Bueno, entonces consumir el web service es lo más bacano y lo más fácil de este mundo. Solamente, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde dice reference, vamos a darle clic derecho a reference y hay una cosita que dice agregar referencia de servicio.
y él nos va a pedir la dirección del servicio. Aquí yo voy a pegar la dirección del servicio y no me importa si el servicio está hecho en Python, si está hecho en Perl, si está hecho en Java, un servicio publicado. Por el momento el único servicio que nosotros tenemos publicado y accesible es este. Entonces voy a copiar esta dirección y esta dirección es la que vamos a pegar acá. Cuando le decimos ir, entonces él va a ir y ¿qué está haciendo? Se está obteniendo el WSDL, lo baja. ¿Qué se dio cuenta? Que hay una cosa llamada Web Service de prueba y que tiene un servicio de prueba y que tiene dos métodos, el método de edad y el método Hello World. Entonces aquí simplemente le vamos a poner un nombre como lo vamos a llamar. Entonces este lo vamos a llamar, llamémoslo servicio. Lo va a llamar servicio web. Este servicio web es que una clase que va a contener todos los diferentes métodos permitidos para poder hacer eso. Entonces vamos a decirle aquí servicio web, aceptar, y ya que tenemos, nos crea aquí dentro de las referencias mis muchachos, nos creó una cosa llamada servicio web. Ya consumirlo es lo más fácil de este mundo. Vamos a darle doble clic aquí al botón enviar y lo que vamos a hacer es vamos a agregarle este pedacito de código al servicio web. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos servicio web. Y servicio web tiene una clase, siempre se va a llamar servicio web, se llama web service prueba SOA client. Como este nombre es tan largote, yo aquí le voy a decir servicio. A mí no me gusta que estos nombres queden tan largos. Entonces lo que yo hago es que le quito esto de aquí. Y obviamente al quitarle esto me va a sacar error. Pero si le digo control punto, me puedo importar esa librería. Es para que me quede el nombre más cortico, más fácil lo utilizo aquí como si fuera un using. Entonces lo que tenemos aquí es que, voy a poner esto más grande. Lo que tenemos aquí es que un objeto que llama servicio, que es de qué, es de web service prueba SOAP client. Entonces se llama servicio y le decimos que servicio es igual a qué, a new, y aquí le decimos new y aquí le decimos web service SOAP client. Desde esta manera el objeto servicio que contiene, el objeto servicio ya contiene los métodos necesarios para poder consumir el servicio. Vamos a decirle que el objeto txt resultado en su propiedad text va a ser igual a qué, va a ser igual a mi objeto servicio y aquí ahí están los métodos. Si se dan cuenta, aquí ya está el método hello world y está el otro método que llama edad. El método de edad que recibe como parámetro la edad. Entonces vamos a decirle que la edad está en el txt edad.text. Y con este sencillito ejemplo, así de sencillo, ¿sí o qué? Vamos a darle play al proyecto. Cuando le damos play al proyecto, aquí tenemos. Entonces si yo le digo 39, enviar, la primera vez se demora más, de ahí para allá lo hace más rápido, porque él tiene que bajar, entonces ahí aparece mi edad es 39, entonces edad, o sea, aquí le colocamos mucha, enviar, mi edad es mucha, ahí está, ¿sí o qué? Listo señores, ¿ahí qué hicimos? Bueno, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué voy a hacer eso? La ventaja de hacer eso es que tenemos dos aplicaciones diferentes. Una aplicación es la que me está soportando el web service y otra aplicación es la que me está soportando ¿qué? Y otra aplicación es la que se está consumiendo el web service. Entonces, desde el punto de vista de arquitectura, hay ahí mucho, desde el punto de vista de arquitectura, ahí tenemos mucha tela que cortar. ¿Está claro? Bueno, pero entonces este primer ejemplo, este era el hola mundo de los web service. Vamos a hacer otro un poquito más elaborado. Entonces, sí señor. No, eso es para el tema de interoperabilidad. Ahorita ¿para qué sirven los web services? Que normalmente tú no tienes todo en una máquina. Cuando estamos construyendo una aplicación, puede ser que la información de los empleados esté por allá en el sistema contable, que está en otro servidor, en otro sistema operativo. Que la información de los productos la tenés por allá en otro servidor.
Entonces yo tenemos que construir una aplicación que utilice información de empleados y información de servicios, pero tú no puedes acceder a esa información en línea porque está en Linux y la información de los productos está en otro. ¿Cuál sería la solución? Construyes un web service del lado de Linux, construyes un web service del lado de la S400 y construyes tu aplicación ASP.NET. Tu aplicación ASP.NET te consume los dos servicios y los clientes te están pegando a tu aplicación.NET. Entonces ves la ventaja. Listo, es lo que estamos haciendo ahí. Es interoperabilidad interoperabilidad de datos y de servicios. Listo, entonces hicimos el primer web service, muy sencillito. Listo, ese no merece el tarán de ese, es un tarán chiquito. Ahora vamos a cerrar esta solución. Voy a dejar mis dos aplicaciones, mis dos instancias de Visual Studio abiertas, y ahora ya sí creamos el siguiente. Entonces vamos a decirle archivo nuevo, vamos a crear un nuevo proyecto, va a ser también una aplicación de servicio y este lo voy a llamar Web Service 2. Y en el Web Service 2 ya hagamos algo más elaboradito. Vamos a hacer un Web Service que ya se pegue a una base de datos y nos pueda consumir y nos pueda manejar eso. Entonces, este Web Service, él inicialmente se llama Service One. Vamos a cambiarle este Service One, lo vamos a cambiar a Servicio Facturación. Servicio, lo vamos a llamar servicio, no, más bien llamémoslo WS Facturación. Listo, de Web Service. Y vamos a ponerle a este también, a la clase, también le vamos a cambiar el nombre a Web Service Facturación. Ahora no se nos puede olvidar cambiar el marcado. Le damos clic derecho, aquí hay una cosa que llama ver marcado, y donde dice ver marcado también vamos a cambiar este que dice Service One, lo cambiamos a WS Facturación. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con este servicio? Bueno, y vamos a también a establecer unas propiedades. Aquí donde dice en el namespace que está pegándole a tener, vamos a decirle que va a salir por el localhost, va a salir por localhost y lo vamos a sacar por una página que se llama Web Service. Ahí está. Listo. Ahora vamos a colocarle también otros atributos. Vamos a colocarle el atributo de name, y en el name vamos a colocarle WS Facturación, y vamos a colocarle el otro que llama la descripción. Vamos a decirle que es servicio web de facturación. Cualquier cosa, ¿sí o qué? Simplemente una descripción. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí lo que necesitamos hacer es pegarnos a la base de datos, porque lo que yo quiero hacer es un método que me devuelva, lo que queramos hacer es un método que nos devuelva la información de los productos. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta. Podría ser también un nuevo proyecto, pero lo voy a hacer con carpeta para facilidad, y voy a crear la carpeta de datos. Y en la carpeta de datos voy a agregar un dataset. Entonces le decimos agreguemos un nuevo elemento, y aquí en datos tenemos un conjunto de datos y agreguemos un dataset de facturación. Listo. Entonces al crear el dataset de facturación, él crea aquí un canvas que está abierto. Tengo que activar el explorador de servidores y vamos a crear una conexión a mi base de datos, que es una conexión que es de tipo Microsoft SQL Server, y vamos a decirles que el servidor es el localhost, y aquí ya me aparece la base de datos facturación que yo previamente la había cargado. Entonces al hacer esto ya nos creó acá la conexión a facturación, y dentro de facturación en tablas tengo la tabla producto. Yo podría arrastrar todas las tablas, pero como ahora solamente me interesa de producto, voy a arrastrar nomás la tabla producto y la vamos a colocar acá. Eso es todo, listo. Entonces esta tabla producto voy a colocarle un query que me devuelva un producto. Entonces vamos a decirle que vamos a agregar una consulta,
instrucciones SQL, un select que devuelve filas, y le vamos a decir aquí que nos va a devolver todos los datos from la tabla producto, pero le vamos a decir aquí where, le decimos donde el código del producto sea igual al parámetro código del producto. Siguiente, y esto no nos va a rellenar un data table, sino que va a devolver un data table, y este método, esta consulta, le vamos a llamar get producto. Siguiente y finalizar. Ahí creamos el query, creamos el dataset. Para poderse consumir esto necesitamos una clase. Entonces, dentro de clases vamos a agregar una nueva clase, y esta clase la voy a llamar CAD producto, para que no se me confunda con otras. CAD producto significa clase acceso a datos producto. Me gusta utilizar esa sigla para estas clases que están metidas acá. Y aquí en mi clase acceso a datos de producto, recuerden que lo primero que vamos a definir es un adaptador. Entonces vamos a definir un privado static. Vamos a definir de producto, vamos a definir un producto table adapter. Si está bien escrito, le damos control punto, nos debe salir esta línea using web service datos, dataset facturación table adapters. Y este adaptador llamémoslo adaptador. Y el adaptador es igual a new producto table adapter. Aquí me equivoqué en algo. Adaptador. Listo, entonces no es un adaptador, sino es un adaptador. Listo. Bueno, igual se podría llamar adaptador y no va a pasar nada. Listo. Igual funciona. Listo, ese es mi nombre. Ahora vamos a crear un método público. Y el método público va a ser estático y nos va a devolver del dataset de facturación, nos va a devolver un producto data table, porque nos va a devolver una tabla de productos que tiene un solo registro, pero se va a llamar, yo inicialmente lo llamo X. ¿Por qué? Porque esto le digo que es el return de qué, de mi adaptador, y tiene un método que se llama get producto, y el método get producto que recibe un parámetro que es el ID del producto. Lo hago así para luego poder copiarme este pedacito y reemplazarlo aquí. Y aquí le digo que el parámetro es de tipo entero. Y listo, señores. Ahí que creamos. Creamos un método que nos devuelve creamos el método que nos devuelve un producto. Bueno, entonces vea pues la maravilla de esto. Ahora vamos a irnos al web service, a la definición del web service de facturación. Entonces vamos a decirle que no vamos a crear un método que se llame, no vamos a crear un método string hello world, sino que vamos a crear un método que nos va a devolver. Si yo le digo dataset facturación, si está bien escrito, le digo control punto, y aquí nos dice que importe lo que hay en la librería datos. ¿Qué va a devolvernos el método? Nos va a devolver un producto data table. Oh, pues que eso es maravilloso que yo pueda devolver esto en el web service. Vamos a devolver un producto data table, y el método, ¿cómo se va a llamar? Y el método lo va a llamar inicialmente X. Yo soy no es que sea perezoso, sino que sé trabajar. ¿Y esto qué vamos a retornar? Vamos a retornar de la clase producto un método que se llame getProducto, que recibe el ID del producto. Listo. Entonces el método lo voy a llamar, se va a llamar getProducto. Si ustedes observan cuál es qué es la gracia de este web service, que va el tipo de retorno. Puede retornar un producto data table, y en la otra clase, en el cliente no tiene el dataset construido, no va a saber qué es eso. Sin embargo, la otra clase lo va a saber manejar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, toda la información necesaria para que él lo reconozca va a viajar en WSDL. Listo. Esto es lo que llevamos este es el web service, así de sencillo. Lo construimos ultra rápido. Entonces vea que aquí tenemos servicio web de facturación. Si miramos la descripción de los servicios, nos va a aparecer una cosa más grande. ¿Por qué? Él acá tiene que viajar, él aquí le va a bajar empaquetado
toda la información necesaria para entender cómo funciona eso. Vamos a probar el método getProducto. Entonces le digo producto 1, invocar. Vea lo que está devolviendo. Él aquí devolvió, vea que ya definió. Él aquí ¿qué está haciendo? Está bajando todos los campos necesarios para que en el otro lado entiendan eso. Entonces si se dan cuenta, vea que para viajar producto 1, Coca-Cola, precio 1300, stock 600, las notas sabe mejor bien helada, IVA 4, departamento 6. Vea que lo que es de información es esto. ¿Cuánto mide eso? Eso no son ¿qué? No son ni 50 bytes. Para enviar 50 bytes, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que enviarse todo este teterado de información. ¿Por qué? Porque tiene que el otro lado, tiene que saber qué información y qué manejo le da a esos datos. Entonces los estándares cuestan. Es lo que hablamos de las desventajas del web service, que tenemos que empaquetar la información en mucho lado para que eso funcione. Bueno, entonces por el momento dejemos ahí, este es el web service de nosotros. Se llama el web service de producto. Vamos a dejarlo tal cual ahí. Ahorita vamos a hacerlo. Entonces, vamos a irnos a nuestra otra página y vamos a crear el web service que se consuma eso. Entonces, vamos a el cliente, perdón. Vamos a crear una aplicación ASP.NET y esta le vamos a llamar web service 2. O yo le voy a llamar web service 2 y le voy a llamar client. Ahora, en este cliente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tablita que tenga que, a ver, ¿qué le ponemos a esta tablita? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a crear una tabla que tenga 7 filas por 2 columnas. ¿Qué le vamos a poner a esta tabla? A esta tablita le vamos a poner aquí ID producto. Vamos a ponerle aquí ID producto. Vamos a ponerle aquí después de ID producto, vamos a ponerle descripción. Después de descripción pongámosle precio. Pongámosle stock. Pongámosle aquí notas. Listo. Y ya. Vamos a ponerle para el código del producto, vamos a arrastrarnos un textbox. Vamos a ponérselo ahí y este mismo voy a duplicarlo aquí, duplicarlo aquí, duplicarlo aquí y lo voy a duplicar acá. Listo. Ahora, pongámosle nombres a todo esto. Entonces este primer cuadrito llamémoslo txt ID producto. A este otro llamémosle txt descripción. A este otro llamémoslo txt precio. A este llamémoslo txt stock. Y a este último llamémoslo txt notas. Listo. Y establecemos algunas propiedades. Por ejemplo, esta descripción me interesa que esté más anchita. Entonces el width vamos a ponerlo en 400 píxeles. Lo mismo las notas. Vamos a colocar que las notas tengan el width de 400 píxeles. Estas notas vamos a colocarle aquí donde dice test mode. Vamos a ponerle que sea multiline. Y vamos a hacer que las notas sean más larguitas y voy a coger todos estos controles, vamos a ponerlos que sean solamente de lectura. Estas propiedades vamos a ponerle el read only en true. Ahora vamos a colocarle una validación, un control de validación al código del producto. Coloquémosle un require file validator para que me valide que está y este require file validator va a ser, debe ingresar un ID de producto. Listo. Está mal escrito producto. Debe ingresar un ID de producto y le vamos a decir que nos valide el control de XID producto. Listo, es para validar que ese control siempre esté. Ahora vamos a crear también un mesas aquí.
para poderle colocar mensajitos al usuario. Vamos a colocar aquí un label, pero entonces voy a modificar estas dos celdas, las voy a combinar, y lo mismo voy a coger estas dos celdas, las vamos a modificar, modificar y a combinar. Y también coloquémosle aquí un botón, que sea el botón, este botón, pongámosle el texto enviar, y este botón se va a llamar el botón btn enviar. Este label vamos a ponerle que se llame, que no tenga texto, y este texto se va a llamar lbl mensaje, y el mensaje vamos a hacerle, cambiémosle el color, que sea rojito, y también cambiémosle el tipo de letra. Vamos, ¿dónde es el tipo de letra? Por acá, epa, con negrito, bueno, dejémoslo así, vamos a ponerlo grandecito. Listo, esta es la interfaz mía. Listo, si observáis, aquí lo único que hemos hecho es, hemos creado una tabla. Espérate que aquí tengo un div, ese div lo puedo botar, y listo. Creamos aquí un formularito muy sencillo. Listo, está validando que el código del producto deba ser ingresado, y lo validamos por este botón de enviar. Me puedo dar el lujo de que sea así grande, tipo Pacheco MLA. Listo, dejémoslo ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle, ¿cuál es el objetivo de este formulario? El objetivo de este formulario es que cuando yo le diga enviar, él me traiga toda la información del producto. Vamos a hacer esta página va a consultar los productos, pero no va a tener acceso directo a la base de datos, sino que va a tener acceso al web service. O sea, no vamos a tener no vamos a abrir la base de datos de acá, sino que vamos a acceder los datos mediante la información que nos provee al web service. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a venir aquí a la página donde tengo el web service, voy a copiarme la dirección donde tengo publicado el web service, y aquí le vamos a decir en reference, vamos a agregar referencia del servicio, y vamos a decirle que la pegamos y le damos clic. Recuerden que el proyecto tiene que estar en ejecución, si no, él no la va a descubrir. Y aquí encontramos que se llama web producto, y este lo vamos a llamar aquí WS facturación. Listo, WS facturación, y digámosle aceptar. Ahí creamos el web service. Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos cuando presionamos el botón enviar? Bueno, con este cosito ya validamos pues que el código del producto esté digitado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo, lo mismo de ahora. ¿Qué necesitamos crear? Crear una referencia a ese servicio. Entonces le decimos WS facturación, tenemos un objeto que se llama WS facturación SOAP client. A mí me gusta quitarle este nombrecito de aquí, y más fácil importarlo como librería, para que así no me quede el nombre tan largote. Lo que hace es que me lo crea aquí en los import. Este lo vamos a llamar como, lo puedo llamar de cualquier manera, servicio, y va a ser igual a new WS facturación SOAP client. Ahora, vean esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar el producto. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el producto recibe como parámetro es un entero, ¿cierto? Si no estoy mal, sí, lo hicimos como entero. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí una variable entera llamada ID producto. Vamos a inicializarla en 0, y vamos a decirle, vamos a convertir ese código del producto, vamos a convertirlo en código. Entonces vamos a decirle aquí try, hagámoslo dentro de un try para que de pronto no nos vaya al usuario meter ahí cualquier cosa y nos falla. Digámosle que ID de producto es igual a el convert de lo que tu entero, de lo que digiten en txt, ID producto.text. Y en caso de que haya derrumbe, pues déjelo, ID de producto, déjelo en 0, ¿cierto? Es para evitar pues que nos reviente la aplicación si el usuario me mete ahí cualquier barrabasada. No hagamos esto, vea, más fácil.
aquí donde dice test input, aprovechemos lo que las opciones, pongamos lo que esto es un número, y listo. Y si le pongo número, ya me evito esta, sí, solamente, sí, me evito esa validación. Luego lo puedo convertir tranquilo porque sé que aquí no va a llegar nada que no sea número. Listo, ahí está. Pero entonces vea la maravilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está declarado el dataset? ¿En este proyecto o en el otro proyecto? En el otro proyecto. Entonces vea lo que... ¿Qué me devuelve el método getProducto? Me devuelve una tabla, me devuelve un producto, un data table. ¿Que dónde está definido el producto data table? ¿En este proyecto o en el otro proyecto? Entonces si yo le digo de ese facturación, tarán, ahí apareció. ¿Por qué apareció? Porque esa información, y yo le digo de ese facturación y le digo producto data table. ¿Qué estamos definiendo? Estamos definiendo un producto data table. Ahora, si le digo, si de esa facturación producto data table, ¿cuál es la maravilla? Que el dataset no existe en este proyecto. Toda esa información, ¿dónde viaja? Viaja en el WSDL. Entonces voy a decirle que esto se llama mi tabla. ¿Y mi tabla es igual a qué? Al servicio. El servicio me provee el método ¿qué? GetProducto. ¿Y el producto qué recibe como parámetro? El código del producto. Ahora, ya de esta manera lo tenemos ahí. Si le decimos, ¿qué pasa si yo, cómo sabemos yo si hay o no, si la consulta tuvo o no tuvo resultados? Le decimos, si mi tabla, punto, en la propiedad rows, tiene un método que llama el método count. Epa, aquí me equivoqué. Si el count del data rows es igual a 0, es porque el producto ¿qué? No existe, la consulta no devolvió nada. Entonces le vamos a decir al mensaje en su propiedad text, vamos a decirle producto no existe. Ahí está. Vamos a darle foco al campo txt de producto y después de que le damos foco al campo de producto lo retornamos. Ahí está. Eso era si el producto no existiera. Ahora, si el producto existe, ¿qué es lo que vamos a hacer? También viajó del dataset de facturación, también bajó una cosa que se llama un producto row. Y el producto row es igual a ¿qué? Vamos a definir aquí mi registro. Y mi registro es igual a mi tabla punto rows, la colección de filas, en la posición 0, porque sé que como es clave primaria no me devuelve sino una sola. Esto saca error porque él no es capaz de castear esta información. Entonces tenemos que hacerle un casting a esto y de esta manera ya tenemos el registro y ya es muy fácil convertir la información. Entonces le decimos al campo txt de descripción, ¿qué le vamos a llevar? Al campo txt de descripción, en el campo text vamos a llevarle mi registro punto descripción. ¿Verdad? Que viajamos, los objetos viajaron de un lado para otro, viajaron en el SOA. Los puedo utilizar acá como si hubiéramos definido el dataset de facturación local. Esa es la gran maravilla de esto. Ahorita le vamos a decir que al campo txt precio, en su propiedad text, vamos a decirle que es igual a mi registro en su propiedad precio. Obviamente este aquí saca un error porque el precio que devuelve un doble. Entonces vamos, le podría hacer simplemente un toString, o si fuera más pinchado vamos a formatear ese precio de una vez. String format, vamos a decirle que este parámetro vamos a colocarlo currency con 2 decimales y nos queda mucho más bonito. Entonces vamos a decirle aquí el precio. Ahora de forma similar vamos a hacerlo con el campo txt stock. Vamos a decirle que es el del stock, mi registro.stock. Y por último hacemos lo propio con las notas. Listo. Las notas le decimos mi registro.notas. Ahí está. Después de todo esto vamos a colocarle un mensajito que diga producto consultado. ¿Sí o qué?
y se acabó. Entonces vamos a probar esto. Vamos a probar esto, está el web service arriba, entonces vamos a probar nuestra aplicación que se lo consume. Tarán, ¿aquí en qué me equivoqué? Tenemos un errorcito aquí en el código. Ya miremoslo aquí. En el default, en algo, ¿en qué me equivoqué, caramba? Aquí lo veo. Ah, no, venga, ponémoslo aquí. Toca decirle que la página, arrancarlo desde la página default, sino el... ¡Epa! ¿Qué me está diciendo aquí? TXTID producto, testmood, venga, miremoslo. No aceptó el testmood number. Quitémosle eso. Creo que es por eso que nos está jodiendo. Creo que es por eso que nos está jodiendo. Vamos a quitarle esta propiedad de number que le está doliendo. ¿Por qué? Donde dice ID producto, aquí. Testmood number. No le gustó esto, ¿Quién sabe por qué? Lo voy a quitar y para que funcione y luego le peleamos a eso. Listo, ahí está. Código de producto, descripción, precio. Si le decimos enviar, debe ingresar un ID de producto. Eso lo hicimos con el require file validator. Si le ponemos aquí producto 1 y le decimos enviar, la primera vez ustedes van a notar que se demora un poquito más. Ahí nos apareció producto 1, descripción Coca-Cola, precio, ahí están todos los campos. Vea que al consultar el segundo producto es mucho más rápido. Siempre se demora más el primero, yo no sé, tiene como si estuviera abriendo camino porque tiene que declarar unos objetos en memoria. Ahí está. Entonces ahí que hicimos una aplicación. Ahora vamos a hacerle un cambiecito, a esta aplicación para ya terminar el primer ejemplo y nos vamos al break. Paro acá y vamos a parar también el web service. Vamos a colocar que nuestro web service valide un usuario, que me tenga un método que llame validar usuario, que yo le pase el usuario y la contraseña y que él me defina si el usuario y la contraseña están válidos del otro lado. Y esa validación de usuarios no la vamos a proveer, no la vamos a manejar en la otra aplicación, sino que vamos a hacer una aplicación que centralizadamente me maneje los usuarios. Esas de las cosas que normalmente hace uno. Una aplicación que le maneje la seguridad de todas las demás aplicaciones de la empresa, para que así no tengamos que tener sistemas de seguridad independientes. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que metiéndole más arquitectura a la aplicación. O sea, todos los esfuerzos que estamos haciendo es para dividir y colocarle un poco de arquitectura a eso. Entonces, si nos metemos aquí por la configuración de la ASP.NET, él nos va a sacar error y de una vez vamos preparándonos cómo es que arreglamos ese problema. ¿Se acuerdan? Él aquí nos saca error, ¿por qué? Si le decimos aquí seguridad, él va a demorarse ahí un rato y va a sacar error. Y el problema lo saca porque nosotros no tenemos aquí la versión del SQL 2005 Express y él no es capaz de hacerlo. Entonces nos toca hacer unos pasitos a mano. Entonces, como yo sé que va a sacar el error, entonces dice pasos para solucionarlo. Creamos una base de datos llamada seguridad. Vamos a hacerlo. Yo sé que él va a fallar, vea, dejémoslo ahí trabajando, sino que él se demora ahí un ratico. Entonces aquí lo que hacemos es que creamos una base de datos. De una vez queda en video para que la solución del problema, que es muy común que uno quede ahí varado por eso. Una pregunta. Sí. ¿El web service tiene que estar en ejecución solo cuando se agrega la referencia? Sí, solo cuando se agrega la referencia y ya cuando lo vayas a probar pues tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba. Ajá. Entonces aquí vamos a crear una base de datos llamada seguridad. Ok. Ya me reportó el error, listo, ahí reportó el error. Es que yo sabía que lo reportaba. Entonces, creamos una base de datos llamada seguridad, aquí quedó. Esta base de datos está sin tablas. Luego el siguiente paso, vamos a ejecutar la herramienta ASP.NET Rec SQL que debe estar en esta ruta. Voy a copiar esta ruta, a ver si esta ruta coincide en esta máquina. Y de hecho no coincide, entonces vamos a decirle aquí, hasta aquí sí debe ir, hasta Microsoft Net. Entonces aquí framework, dentro de framework tenemos la versión, es la B40 que no sé qué, por aquí está,
dentro de esta carpeta debemos de encontrar un ejecutable que llame ASP.NET SQL. Véalo aquí. Cuando ejecutemos el ASP.NET SQL, vamos a decirle que vamos a pegarnos al localhost. ¿Y dónde la vamos a crear? Vamos a crearla dentro de seguridad. Siguiente. Y finalizar. ¿Qué hicimos con eso? Creamos las tablas acá. Entonces si miramos aquí en la seguridad, en tablas, ya están las tablas. ¿Qué es el último paso? Recuerden que aquí dentro del web service tenemos un archivo llamado web config. En el web config tenemos algo que es el connection string. Dentro del connection string que tenemos, aquí tenemos la conexión a nuestra base de datos de facturación. Tenemos que decirle que se pegue a nuestra base de datos de seguridad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo por aquí, para evitarme la fatiga, ya tengo esto. Hay que agregarle estas dos líneas. Hay que darle un remove y un add en local server. Entonces vamos a pegárselo aquí. Tarán. Entonces aquí va a formatear un poquito este código que me quedó muy feito y ahí ya lo tenemos. Entonces le hacemos un remove al local server y hacemos otro, adicionamos la configuración. ¿A qué base de datos nos vamos a pegar? A seguridad. Salvamos. Y si esto quedó bien hecho, cuando le decimos proyecto, configuración de ASP.NET, seguridad, ¡tarán! Ya tenemos, ya no falló. Listo. Ahora vamos a decirle que seleccionemos el tipo de autenticación, digámosle que es desde internet, y vamos a crear un par de usuarios. Vamos a crear dos usuarios aquí, porque hay 0 usuarios existentes. Vamos a crear el usuario Zulu, el que nunca falta, contraseña Zulu 123 punto, confirmamos Zulu 123 punto, correo electrónico, coloquémosle uno correcto, jzuluaga55@gmail.com, pregunta de seguridad, nombre del primer perro, coloquémosle aquí Lucky. Listo, crear usuario. Listo, continuar. Y creemos otro usuario, nombre de usuario, creamos la usuaria Vale, contraseña Vale 123 punto, Vale 123 punto, correo electrónico, coloquémosle el mismo mío, jzuluaga55, pregunta de seguridad, nombre del papá más lindo del mundo, y coloquémosle aquí Zulu. Listo, ahí está. La contraseña no coincide, aquí es Vale 123 punto, ahí está, crear usuario. Entonces creamos la... Sí, señor. Claro, claro, es más, de hecho, yo recomiendo que no crees un sistema de seguridad para cada aplicación. Si fuéramos a crear un esquema de seguridad con más arquitectura, tú creas un web service que te maneje la seguridad. Y ahí metes a todos los usuarios. Y todas las aplicaciones lo pones a consumir los métodos de ese web service, que es lo que vamos a hacer acá. Sí, señor. Correcto. Listo, bueno. Ahora, ¿para qué creamos aquí dos usuarios? Creamos aquí dos usuarios para lo siguiente. Ya voy a terminar el primer ejemplo. Sí, dime. Sí, dígame. No entiendo, o sea, usted agrega la base de datos de facturación y la de seguridad simplemente es para que le maneje el usuario. Sí, vea que si miramos, aquí nuestra aplicación tiene dos conexiones a dos bases de datos. Tiene el web service, está pegado a dos bases de datos. A facturación, que es donde estamos jalando la información de los productos, y nos estamos pegando a otra base de datos seguridad, que es la que contiene los usuarios. Yo hubiera podido crear todas esas tablas dentro de facturación, sino que no es buena práctica. Me gusta tenerlas en base de datos separadas. ¿Cómo? Claro, si miramos aquí la tabla seguridad, por ejemplo, los dos usuarios que creamos, aquí tiene una tabla que se llama users. Si usted consulta esta tabla, de usuarios, míralo, aquí ya nos van a quedar, ¿qué? Aquí ya vas a ver que aparece el usuario Zulu y el usuario Valerie. Esa información no está grabada ahí al garete, esa información está grabada en tablas reales. Es más, él crea todo un esquema
crea todo un esquema de seguridad, que aquí tenemos el usuario vale y el usuario Zulu. Listo. ¿Qué es lo que se ve reflejado acá? Que si vos miras acá, dentro de conexión string, aquí tenemos las dos conexiones. Tenemos la conexión a la base de datos de seguridad y tenemos la otra conexión que es a la base de datos que facturación. Una aplicación puede tener conexiones a múltiples bases de datos. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? La gracia de este ejercicio es que tenemos otra aplicación por acá que llama cliente. El cliente no tiene acceso a la base de datos. Sin embargo, está usando la base de datos. ¿Quién le provee los servicios de conexión a base de datos? El web service. Usted dice, bueno, pero ¿por qué lo hago así si es más fácil hacerlo todo junto? En realidad, si yo tengo todos los datos en un solo sitio, puede que esté junto. Pero por arquitectura, primer requisito. Puede que por arquitectura yo cree un web service que sea el web service de seguridad de toda mi compañía. Y todas mis aplicaciones se van a pegar a ese sistema de seguridad. ¿Eso qué ventajas me da? Que si yo cambio las políticas de seguridad, las cambio en un sitio y automáticamente lo replico para todas las aplicaciones de la compañía. Entonces recuerde que siempre la arquitectura va a importar. Segundo requisito, es posible que tú en la empresa tengas diferentes sistemas heterogéneos. Tengas el ARP, lo tengas en un GD Edwards, que tengas una aplicación de inventarios, lo tengas construida en una aplicación vieja hace tiempo que hiciste por allá en FOSPRO, que tengas otra aplicación de nómina, que sea un sistema contable X, y tú quieres hacer una aplicación que te tome datos de muchos lados. Ahí la solución podría ser mediante web service. Mediante web service tú publicas diferentes web service en los diferentes servidores y tienes una única aplicación que tiene sus propios datos, su propia regla de negocio, pero que aparte de eso está ¿qué? Está consumiendo web service de diferentes sitios. Eso es lo que estamos haciendo es estamos llevando ya la aplicación, estamos pasando al siguiente nivel de Mario Bros. Ya estamos utilizando aplicaciones que tengan multiplataforma. Lo que queremos es lo que quiero explicar yo acá. Listo. Creamos dos usuarios en el web service. ¿Para qué creamos dos usuarios en el web service? Creamos dos usuarios en el web service para poder hacer una pruebita muy sencilla. Ahora, será muy difícil hacer el método de validación de usuarios. Entonces vamos a crearle otro método a esto. Vamos a crearle otro web method. Y el otro web method, vea cómo es de difícil hacerlo. Uy, nos vamos a gastar aquí una hora haciendo líneas de código. Vamos a crear un método que nos va a devolver simplemente un booleano. Y el método se va a llamar validar. El método se va a llamar validar usuario. Ahorita le cambio los parámetros. Validar usuario, ¿qué va a hacer? Vamos a utilizar de la clase membership. Recuerden que en la clase membership tenemos eso. Y resulta que la clase membership, si está bien escrito control punto, ya le podemos decir using system web security, tiene un método que se llama validate user. ¿Qué parámetro recibe validate user? El username, un username, y también recibe un password. Listo. Si estas dos cositas son válidas, ¿qué nos devuelve el validar user? Nos devuelve un true. Si esos métodos son inválidos, ¿qué nos devuelve el validar user? Nos devuelve un false. Estos dos métodos son string, este es string, y este otro método es el método el string. ¿Qué hemos hecho? Le creamos un nuevo método de una sola línea. ¿Por qué fue de una sola línea? Porque ni bobo que fuéramos, nos estamos pegando al framework. Pegarse al framework tiene sus ventajas. Si probamos el web service con las nuevas definiciones, ya tenemos otro método que se llama validar usuario. Probémoslo. Si el usuario es Zulu y la contraseña es Pepe, invocar, ¿qué nos devuelve? False. Ahí está la respuesta. Ahora, si lo probamos de nuevo y le decimos que el usuario es Zulu, la contraseña es Zulu, 123 punto, invocar, ¿cuál es la respuesta? True. Ahí tenemos ya nuestro web service. Dejémoslo acá en ejecución. Porque ¿qué nos toca hacer? Refrescar. Si observáis, este método, si miramos ya en el WSDL ya está la información necesaria. ¿Para qué? Para que el otro man al otro lado entienda que tiene un nuevo método y que el nuevo método se llama ¿cómo? Validar usuario, que recibe dos parámetros string y que devuelve un parámetro booleano. Todo eso viaja en ese WSDL.
Él descarga, claro. Vea que cuando yo vengo acá, ojo pues, cuando nosotros le dijimos aquí, este es el cliente, ¿cierto? Cuando nosotros en el cliente le decimos aquí, le di clic derecho, agregar referencia, ¿qué estuvimos haciendo? Ahí lo que hizo fue y descargó el WSDL. Ahora, como le creamos un nuevo método, ¿qué nos toca hacer? Nos toca darle clic derecho aquí y vamos a decirle, ¿cómo es que es la cosa? Actualizar referencia de servicio. Aquí el servicio tiene que estar corriendo. ¿Sí está corriendo? Vamos a mirar si está corriendo. Sí, ahí está ejecutando. Ahí está en ejecución. Es que ejecutando. Vamos a decirle aquí clic derecho y vamos a decirle actualizar referencia de servicio. Vean que cuando le decimos actualizar referencia de servicio, ¿qué hizo? Ahí. Güey, se descargó la nueva definición del WSDL. Hay que hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos eso. Ahora, para poder probar y que esto nos quede bien bacano, descarga el WSDL y ese WSDL puede estar hecho en Java, en cualquier otro lenguaje. Para él es transparente, a él no le importa quién hizo eso. ¿Qué le importa? Que cumpla el protocolo. Ahora sí, vamos a hacer otra venta, vamos a agregarle aquí a este proyecto, vamos a decirle aquí agregar, vamos a agregar un nuevo formulario Windows Forms. A este formulario llamémoslo login. Y este formulario login vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer algo pues feito pero rápido. Vamos a decirle aquí pongámosle aquí un titulito, un H1 que diga ingreso al sistema, ¿cierto? Y después del H1 vamos a agregarle, después del ingreso al sistema vamos a agregarle una tabla. Y la tabla va a tener ¿qué? 4 filas. Vamos a agregar una tabla que tenga 4 filas por 2 columnas. Y la tabla, esto aquí me quedó un párrafo de más. Ahí quedó. Listo. Ingreso al sistema. ¿Y qué vamos a hacer dentro de mi tabla? Dentro de mi tabla, a ver, tengo aquí un div. Bueno, ese div lo podemos dejar si queremos. Entonces dentro de la tabla vamos a tener lo siguiente. Va a tener aquí una cosa que diga usuario. ¿Cierto? Usuario. Y vamos a poner aquí otro cosito que diga contraseña. Listo. Y vamos a agregar aquí 2 cuadros de texto. Un cuadro de texto para el usuario. Otro cuadro de usuario para la contraseña. Voy a combinar estas 2 celdas. Vamos a decirle aquí modificar, combinar. Y lo mismo a esta. Vamos a decirle aquí modificar, combinar celdas. Listo. Voy a chiquitar un poquito esto. Y listo. A este cuadro de texto vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle que se llame txt usuario. Y a este otro vamos a ponerle el nombre txt contraseña. Listo. Vamos a ponerle un par de validadores a esto. Un require file validator, pongámosle uno aquí y pongámosle otro acá, y a ambos require file validator vamos a colocarle debe ingresar un usuario, y a este otro vamos a colocarle debe ingresar una contraseña. Estos son muy bonitos, ¿sí o qué? Vamos a decirle que este me va a validar el txt usuario y este otro me va a validar el campo txt contraseña. Listo. Ahora este vamos a ponerle una propiedad que llama testmode. Vamos a ponerle que sea tipo password para que no se vea lo que digitamos ahí. Vamos a colocarle aquí un label para ponerle un mensajito. Este label vamos a decirle que se llama lbl mensaje. Listo. Y no tiene nada. Y este label mensaje vamos a ponerle color rojito. Y vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a ponerlo que sea grandecito y negrita. Listo. Ahora vamos a ponerle aquí un botón. Que sea el botón, puede ser el botón ingresar. O cualquier cosa, ¿cierto? Y este botón vamos a llamarlo vamos a llamarlo btn ingresar.
Listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este código de ingresar? Lo mismo, tenemos que consumir el web service. ¿Por qué? Esta página no tiene configurada usuarios, ni tiene conexión, sino que va a usar el método validar usuario, lo va a usar del web service, que ya actualizamos la referencia. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Le decimos que del web service de facturación creamos un objeto que llama facturación WS facturación sub client. Vamos a darle aquí control punto. Epa. Entonces ahí vamos a decirle aquí servicio igual a new. Aquí la misma cosa. Listo. ¿Y qué nos da? El servicio que nos provee la validación de usuario. Entonces le decimos if. De aquí le decimos si el servicio punto, y aquí ya nos aparece el método actualizado. El método se llama como validar usuario, como si fuera una clase de este proyecto. ¿Qué parámetro recibe validar usuario? Un username y un password. Entonces vamos a decirle que el username, ¿dónde lo tenemos? En el campo txtusuario.text, y el password lo tenemos en el campo txtcontraseña.text. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que a mí me gusta siempre negar las condiciones. Si no validó el usuario, ¿qué le vamos a decir? Al nivel mensaje le vamos a decir en su propiedad text, vamos a decirle usuario o contraseña no válidos. ¿Cierto? Vamos a blanquearle ambos campos para ponérsela difícil al hacker, para que no se ponga ya a ensayar cosas. Vamos a decirle que el txt usuario test en blanco y que el txt contraseña también en blanco, y démosle foco al campo txt usuario y lo sacamos de acá. Le decimos aquí return. Listo, señores. ¿Sí o qué? Ahí está, txt usuario y return. Ahora, en caso de que llegue hasta aquí es porque el usuario sí fue validado. Entonces, si el usuario sí fue validado, ¿qué hacemos? Hagámosle un response redirect. Response. Lo redirigimos a ¿qué página? Lo redirigimos a la página default. Lo redirigimos a esta página que llama default.aspx. Y vamos a colocar la página login. Es importante que hagan esto. La página login la tenemos que establecer como página principal. Si le damos play nuevamente al proyecto, entonces vean lo que pasa. Ingreso al sistema, usuario. Le decimos ingresar y ya está validando que debe ingresar un usuario, debe ingresar una contraseña. Su usuario, coloquémosle por ejemplo Pepe, contraseña cualquier cosa. Entonces aquí le decimos ingresar. Es la primera vez que ve que se demora un tantito. Dice usuario contraseña no válidos. Ahorita, si ingresamos con la usuaria vale, contraseña vale 123, ingresar. Epa, usuario contra. Ah, no, es que es vale 123 punto. Vale. Ya me estaba asustando. Vale 123 punto. Ingresar. Ahí sí, entró al sistema, que ya podemos consultar los productos. Señores, vea, hemos hecho nuestro ejemplo de web service. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el